Hola a todos, sean bienvenidos a este canal dedicado a la superación y apoyo a víctimas de abusos sexuales. En este video voy a darte 3 consejos importantes para ayudarte a superarlo. Soy una persona anónima que como tú pasó por lo mismo, así que vengo aquí a decirte que sí se puede superarlo. Después de trabajar muy duro en mis traumas pude superarlo y hoy estoy aquí para compartirte la información que me ayudó a mí a lograrlo. Recuerda que la ayuda comienza contigo, porque no hay nadie que pueda ayudarte más de lo que puedes ayudarte tú mismo. Bueno, para comenzar y para que entremos un poco más en confianza y tal vez más de uno se sienta identificado con esto, voy a comenzar relatando un pequeño fragmento de mi historia y el cómo fue que poco a poco fui superando todo esto. Para una víctima siempre es muy difícil contar la historia que vivimos, pero, pero esto también nos ayuda, ya que una vez que contamos, que nos desahogamos, es como principalmente comenzamos a sanar, comenzamos con un redescubrimiento y eso nos ayuda bastante, pero tenemos que tener cuidado con quién nos desahogamos. Muchas personas pueden causarnos incluso más problemas de los que ya tenemos, así es de que tenemos que tener cuidado con quién nos desahogamos. Pero sí, el contar tu experiencia te ayudará bastante a sanar, te liberará un poco de esa carga tan pesada que llevamos a veces. Pero debe ser con alguien a quien le tengas plena confianza, alguien en que puedas confiar. De igual manera, este canal es un espacio para aquellas personas que quieran desahogarse de manera anónima, pueden hacerlo. Lo más importante es que vayas superando estos traumas. Y pues yo daré el primer paso porque como todos también necesito desahogarme y me encantaría compartir con ustedes un pequeño fragmento de mi historia. Bien, pues yo fui víctima de abuso sexual infantil. Sufrí abusos de un agresor sexual que me manipulaba desde pequeño diciendo que todo se trataba de un juego y, y fue así que como comenzó a agredirme. La verdad no recuerdo muy bien qué edad tenía, tal vez tenía 4 o 5 años y solo recuerdo que era desde que tenía uso de memoria. Mis papás obviamente nunca se enteraron porque esta persona me manipulaba en muchos sentidos y fue justamente gracias a la escuela primaria y a la educación sexual que nos impartían que pude abrir los ojos y darme cuenta de qué era lo que realmente sucedía. Para ese entonces yo ya tenía 10 años y la verdad fue muy difícil la situación. Yo no podía decírselo a mis padres porque tenía miedo de su reacción y obviamente el hecho de ser varón me complicaba mucho más las cosas como para yo poder hablar, ya que obviamente en un México machista y lleno de una sociedad que no tolera, que solo esconde estos casos, fue completamente difícil para mí poder salir de esa situación y, y la verdad no sabía qué hacer. Me sentía lleno de culpa, de remordimiento, de vergüenza, porque yo creía que de alguna forma había causado todo esto. Yo no sabía qué pensar de mí, pero sí sabía que no podía permitir que esta persona siguiera haciéndome daño. Así que decidí que jamás dejaría que volviera a molestarme, pero obviamente no fue sencillo porque esta persona seguía acosándome, pero después de mucho tiempo y después de escapar de él, porque literalmente nunca me quedaba solo, trataba de nunca estar solo para que esta persona no llegara a molestarme. Y así fue que después de un tiempo se cansó de insistir y fue así como salí de esa situación.
El gran error que yo cometí fue que jamás busqué ayuda, jamás traté de querer olvidar esto como si no hubiese sucedido, y es algo de lo que voy a hablarles más adelante porque es un punto muy importante. Y es aquí donde entran los 3 tips que voy a darte sobre la superación de estos traumas. Tip número 1. No olvides, supera. No se trata de olvidar. La persona que trata todo el tiempo de olvidar termina recordando cada vez más. Es como ese pequeño dicho que dice: no pienses en caballos blancos, no pienses en caballos blancos, no pienses en caballos blancos. ¿Y qué es lo que se viene primero a tu mente? Pues obviamente estás pensando en caballos blancos. Entonces, esto nos habla de que entre más te enfoques en olvidar, terminarás recordando todavía más. Así que el punto de este tip es: no se trata de olvidar, sino de superar la situación. Tienes que superarlo. Como te lo comenté hace un momento, mi gran error fue que yo me enfoqué tanto en querer olvidar esta parte de mi vida que estos traumas, estas secuelas, regresaron de una forma en la que yo no pude controlarlas. Padecí por mucho tiempo de estrés postraumático, de ansiedad, depresión, y no estoy hablando de meses o semanas, sino de años, años en los que yo caí en una profunda depresión y no podía controlarla. Padecía pequeños sketches de recuerdos que se convirtieron en pensamientos obsesivos compulsivos, y créanme que esto psicológicamente me dejó muy mal. Así que en mi experiencia este es un consejo que te ayudará bastante, porque recuérdalo muy bien, no se trata de olvidar, sino de superar el trauma. Y ahora viene el tip número 2. En el tip número 2 tenemos la comunicación. ¿A qué me refiero con la comunicación? Me refiero a que no te quedes callado. Habla, díselo a quien más confianza le tengas, como aquel comercial antiguo de Televisa. Perdón, sin querer estoy promocionando a Televisa. Pero pues realmente a lo que quiero llegar con esto es que en estos casos siempre el peor enemigo es la ignorancia de las personas, la falta de conocimientos, la falta de no saber cómo reaccionar ante estos temas, porque obviamente para para los padres de familia no es sencillo que tu hijo te confiese todo esto de buenas a primeras, y muchas veces no saben cómo reaccionar. Entonces siempre tenemos que tratar de estar informados al día de todos los nuevos eventos. Como se lo repito, en mi caso también cometí ese error de que jamás le tuve la confianza a mis padres de decirles qué era lo que esta persona me estaba haciendo. Así que jamás recibí una justicia, jamás recibí el apoyo que necesitaba porque me quedé callado. Y ese fue un gran error, porque si yo hubiera hablado, tal vez esta persona no hubiese tenido la oportunidad de lastimar a alguien más como lo hizo conmigo. Y lamentablemente después me enteré que en efecto esta persona también eh, hizo lo mismo con otros niños. Cuando yo me enteré de eso sentí una gran culpa, porque si yo hubiese hablado, otra cosa hubiese sido, otra cosa hubiese pasado, el destino se hubiese cambiado para esas personas, para esos niños que también sufrieron lo mismo que yo. Y lamentablemente nunca pudieron atrapar a esta persona porque era bastante hábil. Y como es típico en México, muchos casos de estos se hay, pero siempre se quedan en el aire, jamás se llevan a las autoridades por miedo, por lo mismo que la sociedad es tan difícil para algunos padres
aceptar que su hijo haya pasado por este tipo de cosas, que por miedo a ser tachados por la sociedad deciden callar también, pero realmente cuántas niñas, cuántos niños, cuántas personas, mujeres en México no podrían darte una historia sobre esto que te estoy comentando. Hay muchos casos impunes en México. Por esa razón, mi tip número 2 es comunicación. Comunícate, habla, nunca te quedes callado, nunca te quedes callada. La justicia nunca llega sola, pero se necesita de mucha valentía para poder lograrlo. Yo no lo hice, yo fui cobarde en ese sentido y no hay nada más de lo que me arrepienta ahora. Y es justamente también aquí donde entra lo que les había comentado anteriormente, de que debes de tener cuidado con quién, a quién le confías ese secreto, con quién te desenvuelves, porque las personas siempre son muy traicioneras y lejos de ayudarte tal vez te puedan ocasionar muchos más traumas y muchos más problemas. Hay muchas personas ignorantes que solamente opinan por opinar y lejos de ayudarte te proporcionan muchas más dudas y problemas. Para las víctimas es muy importante la primera vez que hablamos de esto con alguien. Es tan importante que si a esta persona a la que le tenemos la confianza y decidimos desahogarnos con esa persona contándoles todo, nos responde de una forma negativa, es muy complicado para la víctima volver a levantarse de esa mala experiencia. Pierde confianza, pierde fe. Incluso para muchos el suicidio es una mejor opción. Y es muy importante la información porque hay muchos tipos de violaciones, de abusos sexuales. Está, por ejemplo, el abuso infantil, que fue el que yo sufrí, el abuso hacia las mujeres, sobre todo, el abuso forzado, el abuso sin consentimiento, y está incluso también el abuso de la pareja, del cónyuge. Incluso también esto se considera un abuso, aunque ya esté la pareja casada, si no hay un consentimiento de por medio de parte de uno de los dos, también se considera un abuso. Así es que amigos, amigas, la información es muy importante y cambia mucho el destino de las personas. La ignorancia puede llegar a destruir a una persona. Así es que mi tip y mi consejo número 2 es la comunicación, la información. Y ahora vamos a pasar al tip número 3, que es muy importante y es de suma importancia que lo analices detenidamente. El tip número 3 es la autovaloración. Las víctimas de abusos sexuales siempre terminan con el autoestima aplastado y es mucho más grave cuando son abusos infantiles. Los niños son mucho más complicados de poder ayudar, ya que la niñez es la parte más importante de un ser humano. En mi propia experiencia, puedo decirte que la niñez es tan importante porque mi niñez, gracias a todos estos sucesos, yo quedé marcado de por vida. No pude tener una niñez normal y también afecta en la adultez. Ahora que soy un adulto tengo muchas secuelas. Créanme que uno de los más grandes sueños de mi vida es poder recuperar mi niñez, pero lamentablemente es algo que ya no se puede. Pero en determinado momento todas las personas que han sido afectadas o que tienen algo que no vivieron, siempre regresan a ese punto. No quiere decir que con lo que me haya pasado voy a vivir por siempre
mal o completamente destruido, porque la verdad es que sí quedé muy dañado, pero esto no quiere decir que no se pueda superar. Claro que se puede. Eh, de hecho, en la psicología nos dice que una persona cuando es privada de un suceso, ya sea infantil o adolescente o incluso de la adultez, esa persona siempre tiende a volver a ese punto en el que se quedó para volver a revivir, para volver a vivir esa parte de la persona, es para recuperar esto. Uno siempre tiene la oportunidad de volver hacia tu propio pasado interiormente y volver a vivir, recuperar eso que te hizo falta. En lo personal, he tenido muchas terapias sobre esto y la verdad me han resultado bien. Lo importante es no quedarse con esto, es seguir, es trabajar en tu propia persona, en tu autoestima. Como te los comentaba, las víctimas siempre quedan muy dañadas. Nosotros como víctimas siempre sentimos vergüenza, sentimos remordimientos, sentimos culpa. Y aquí es donde entra algo muy importante, que es la culpa y por qué se origina. La culpa es muy importante que comprendamos por qué se origina la culpa. Y es donde te voy a pedir que te detengas un momento a reflexionar un poco sobre esto y sobre lo que voy a decirte. Y mucho ojo con esto porque esta información que te voy a dar no me la estoy sacando de la manga de la mano. Esta información es de parte de un psicólogo, es información psicológica y tú mismo puedes corroborarlo. Pregúntaselo a cualquier psicólogo y te dirán que realmente es así como sucede. Bueno, la culpa en una víctima siempre se origina ya por una razón. ¿Sabías tú que una víctima de abuso sexual puede llegar a sentir excitación sexual mientras está siendo agredida? Pues sí, esto es una realidad y pasa en muchos casos, y no es que en la mayoría. Y por esta razón se genera una gran culpa en la víctima porque da a pensar que a la víctima le pudo haber gustado lo que estaba sucediendo, pero esto es completamente falso. A la víctima no le gusta realmente lo que está sucediendo, sino que es un reflejo natural del cuerpo reaccionar de esa forma. A la víctima no le gusta realmente lo que está sucediéndole, está sufriendo, pero esto pasa porque es un reflejo natural del cuerpo. No tiene absolutamente nada que ver con que a la víctima le agrade, no tiene nada que ver con eso. Y aquí es donde volvemos al punto número 2, al tip número 2, la comunicación y la ignorancia. Porque obviamente si una víctima le dice esto a una persona ignorante, obviamente la persona ignorante va a reaccionar de forma negativa y créanme que eso le generaría a la víctima una gran culpa porque estaría dándole a una persona la razón de sentir esa culpa, cuando realmente no es así. La víctima no tiene la culpa de nada. Esto también pasa en abusos infantiles, donde se confunde mucho, porque sobre todo en abusos infantiles y en pedofilia, la víctima realmente no es forzada, sino que es manipulada para poder llegar al abuso sexual. El agresor utiliza diversas formas de manipulación que, que provoca que los niños accedan a esto. Pero hay algo muy peculiar aquí que debes de saber. Un niño, los niños no pueden dar su consentimiento realmente. Los niños no pueden dar un consentimiento válido a esa edad, mucho menos para una situación sexual.
porque aún no tienen desarrollada esa capacidad de razonamiento. Les hace falta desarrollo cognitivo, desarrollo emocional para dar un verdadero consentimiento válido. Y esto al menor, a los niños les genera una culpa gigantesca que si no es tratada puede generar secuelas muy graves en la persona, en el niño, en la niña que pasa por esta situación. Porque para los niños esta culpa es tan grande que, y sobre todo a esa edad, a la edad infantil, que es cuando todo la persona forma su carácter, su forma de ser, sus recuerdos más importantes. Esto genera en los niños una secuela muy grave de curar. Pero los niños deben de saber que no tienen la culpa de nada de lo que les ha sucedido, porque carecían de desarrollo emocional para dar un consentimiento válido de esa naturaleza. Y esto realmente, lo repito, genera en la víctima, genera en el niño, en los niños, una secuela muy grave, muy difícil de poder superar. En mi experiencia personal, como se lo repito, yo nunca busqué ayuda, jamás decidí ser valiente y confesárselos a mis padres, a mi madre, nunca pude hacerlo, nunca tuve el valor, por lo tanto jamás recibí ayuda y créanme que me arrepentí bastante porque perdí mucho tiempo de mi vida y sobre todo en mi autoestima yo no me quería, yo me odiaba literalmente. Eh, Sé muy bien cómo se siente. La razón por la que te traigo este video es porque sé lo que se siente vivir de esa forma. Yo ya lo viví, yo ya lo pasé y puedo decirte que es un completo infierno vivir en esa situación. Levantarse todas las mañanas, mirarse al espejo y no sentir más que repulsión hacia tu propio ser porque te sientes culpable, sientes vergüenza, te sientes responsable de todo lo que pasó, crees que todo fue por tu culpa, que de alguna forma tú lo causaste. Y lo gracioso de la vida es que simplemente es la misma vida la que te hace sufrir de esta manera, pero a la vez te hace llegar a un punto en el que ya no puedes más y reconoces que necesitas ayuda. Yo tengo una anécdota muy peculiar que contar con esto porque mm, en lo personal yo sufría bastante. Toda mi adolescencia viví martirizado, viví con frustraciones, incluso caí en las drogas, en el alcohol, y justamente fue la vida la que en cierto punto me dio una cachetada como para despierta, o sea, revive, ve lo que estás dejando pasar. Yo viví una experiencia terrible que me abrió los ojos completamente. Estuve a punto de perder mi vida y fue allí cuando toda la depresión llegó hasta el fondo. Llegué a un punto en el que ya no pude más con tanta depresión, con tanta martirización y fue cuando los sucesos de la vida llegaron a que mi familia, mi madre, mi hermana se enteraran de lo que estaba sucediéndome, de lo que me pasó, de todo lo que viví y del por qué tuve ese gran cambio, por qué me fui en picada literalmente. Fue gracias a eso, a ese gran accidente que la misma vida me llevó a ese punto que, que mi familia pudo enterarse de lo que me había ocurrido. Y bueno, pues no les voy a contar ya más porque sería un video mucho más largo del que ya está quedando y pues
creo que los estaría aburriendo un poco más con mis relatos. Ya después les contaré un poco más sobre todo lo que me ocurrió y mi historia. El punto es que fue allí justamente cuando yo decidí buscar ayuda, cuando todo comenzó por mí. Es como se lo repito, todo comienza contigo. Si tú reconoces que necesitas la ayuda, diste un gran paso para comenzar a sanar, porque todo comienza contigo. No hay nadie que pueda ayudarte más de lo que tú puedes ayudarte. Y créanme que en lo personal, el paso más complicado es la autovaloración, que es mi tip número 3, y es donde vas a tener que trabajar mucho en tu autoestima, en cambiar la forma de verte. Yo aprendí a valorarme, a no tacharme, a no juzgarme, porque simplemente estaba mal en juzgarme a mí mismo, porque todo lo que me ocurrió no fue mi culpa. Yo Yo comprendí que todo lo que me ocurrió no lo causé yo, fue una desgracia que lamentablemente me ocurrió a mí, pero yo no tuve la culpa de eso. Y que debemos comprender que eso que nos sucedió fue fue un abuso sexual, que fuimos víctimas de un abuso sexual y que de ninguna manera tenemos que sentirnos avergonzados o culpables porque nosotros no lo causamos, nosotros no lo pedimos, que todo fue causa de un monstruo que... Y es aquí que hemos llegado al punto número 3, al consejo número 3 que te vengo a compartir, que es la autovaloración. Tendrás que trabajar mucho en tu autoestima y es un paso muy complicado, pero que sin duda nunca te vas a arrepentir de llevar a cabo este paso. Cuando yo pude por fin tener acceso a toda esta información, a toda la ayuda, me sentí completamente mm, feliz, fue completamente mágico, como si me quitaran un gran peso de encima. Así lo sentí yo, como que si todo el esfuerzo, todo el infierno que había vivido por fin llegara a su fin, y yo me sentí como que si las cadenas que me mantenían esclavizado se rompieran y pude sentirme libre, pude sentirme feliz. Fue una gran felicidad para mí en ese momento en el que pude sanar, en el que pude superar todo esto, en el que me sentí libre, dejé de sentirme culpable, dejé de sentirme avergonzado, y fue así como pude volver a recuperar mi vida, pude volver a vivir. Dejé de ser una sombra en el camino y me convertí en un ser humano libre de cadenas y de cargas. Recobré mi vida y pude ser feliz de nuevo. Pude volver a disfrutar de la vida, continué mis estudios, recuperé mi carrera. Y es aquí donde te digo que sí se puede superar todo esto. Yo pasé por una situación muy complicada y aún así pude lograr superarla. Solamente se necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo duro, sobre todo confiar en ti mismo, en ti misma, porque eres un ser maravilloso que lamentablemente sufrió algo que no tenía que sufrir, pero puedes salir de ese bache, puedes superarlo. Y bueno, es así como llegamos al final del video. Si llegaste hasta aquí, si eres una víctima de abuso sexual y llegaste hasta este punto del video, y sobre todo, si ya nació en ti las ganas de querer superarlo y de querer trabajar en tu persona, déjame felicitarte, porque la decisión que has tomado es tomar el camino de los valientes, de decidir no dejar las cosas así,
de decidirte a cambiar tu destino, de decidirte a dejar de llorar, a dejar de sufrir. Y eso es algo de lo que jamás vas a arrepentirte. El simple hecho de entrar a este video y de quedarte hasta el final para descubrir si puede o no ayudarte es un gran paso que has dado ya. Y a partir de ahora solamente puede mejorar las cosas. Sin más que decir, te felicito, te deseo mucha suerte en tu camino de autodescubrimiento y gracias por dejarme ser parte de tu camino al éxito.